Hola, buen día, amigos de China está de pie. Un gusto otra vez que nos estén acompañando en este primer programa sobre educación y negocios entre China y el mundo hispano, que cada vez se pone mejor. Esta semana no me dejan de sorprender. Ha sido una semana extraordinaria en tiempos extraordinarios, todo lo que está pasando, sobre todo esa visita del presidente Xi Jinping a Rusia, marca una pauta interesantísima, cómo se están moviendo las monedas, la crisis bancaria en Estados Unidos, Nord Stream, en lo que está pasando en Alemania, en Francia, con Macron. Estamos viviendo tiempos realmente excepcionales, dignos de análisis, históricos por el cambio que se está viviendo, y para eso tenemos a los mejores expertos, me atrevo yo a decirlo, desde Ciudad de México hasta Macao, Beijing, Buenos Aires, para que toquemos el tema. Entonces vamos a comenzar porque hoy promete ser temas muy interesantes que van a marcar el cambio del rumbo del planeta en los próximos años, me atrevo a decirlo, en esta nueva estructura geopolítica. Entonces, primero le doy la bienvenida a Leonardo para que me ayude a conducir este programa hasta Buenos Aires. Leonardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte como siempre, siempre acá haciendo la segunda o el aguante desde nuestro Buenos Aires, como le diríamos. Así que Así es. bienvenido a todos a escucharnos. El eje Guadalajara-Buenos Aires se pone cada vez mejor y está gustando, entonces vamos a Bien. seguir, Leonardo. Sí, hay que hablar siempre de litio, hay que tocar también ese tema de litio que se pone muy interesante. Tú sabes que tengo muchos chats privados y muchos comentarios privados con preguntas que me piden cuándo voy a hacer el programa de Guadalajara, así que aprovecho a decirte en vivo, así que te estoy pidiendo una invitación básicamente, Claro, para que claro. podamos estar ahí en vivo los dos en el programa. Cantidad extrema de mensajes que tengo, que no te los podría Ganas no poner. faltan. Muy Sí, bien. sí, Pronto, sí. deja hablar con producción para que te mandemos el boleto de avión, para que ya estemos Por acá favor, transmitiendo pronto. por Pues favor. démosle, Leonardo, la bienvenida y estrenemos al doctor, ahora sí que lo digo con todo el gusto porque sé lo que implica tener un doctorado, el mérito que representa al doctor Eduardo Sili. Bienvenido, Eduardo, otra vez esta tu casa, China está de pie. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a quienes nos están escuchando. Carlos Leonardo, un gusto estar por acá también. Un gusto, Gracias. Eduardo, saludarte. Bienvenido. Gracias. Si era poco la preparación que tenía Eduardo, pues lo digo porque sé lo que cuesta. Permíteme presumirlo, Eduardo, tener un título doctoral, tú lo sabes, Leonardo, no es cualquier cosa. Y eso pues sigue hablando del nivel de la gente que cree en China está de pie, que nos está apoyando. Y bueno, hoy nos tiene un tema muy, muy interesante, Eduardo, que lo vamos a ligar al cierre con el Centro de Estudios de China, Baja California, con André Guerrero, sobre la visita de Xi Jinping a Rusia. Pero vamos antes a empezar con el contexto que nos tiene preparado Eduardo. Entonces, somos todos oídos, Eduardo, cuéntanos. Sí, pues más que nada, bueno, agradecer obviamente por el espacio y hablar a lo mejor un poco sobre esta iniciativa que propuso Xi Jinping en el diálogo de alto nivel entre el Partido Comunista Chino y los partidos políticos del mundo, que es la iniciativa de la civilización global, que se une a otras tres iniciativas que ya ha lanzado China, ya las conocemos. La iniciativa de la Faja de la Ruta, por un lado, la iniciativa del desarrollo global por otro, y la iniciativa de la seguridad global, muy también en tono con lo que está pasando en Ucrania, Uh ¿no? -huh. Y bueno, nada más un poco para contextualizar que la iniciativa de la civilización global, apenas propuesta hace una semana, va precisamente de la mano de este concepto de política exterior que tiene Xi Jinping, el de la comunidad humana con destino compartido, con destino común, Uh -huh. y que yo caracterizo como un esfuerzo antigeopolítico por parte de China para reconfigurar la manera en que se hacen las cosas en el mundo. ¿Por qué antigeopolítico? Porque la geopolítica tradicional, contemporánea en la que vivimos, se puede caracterizar como una geopolítica de la fragmentación, en el que el sistema internacional está dividido en estados-nación, que es el sistema internacional westfaliano, y debido a esas divisiones, pues entonces, diríamos aquí en México, cada quien jala agua para su molino, cada quien ve por sus propios intereses, Uh -huh. y entonces Xi Jinping en China se observa que eso es un problema y por eso se propone la iniciativa de la civilización global con base en la comunidad humana con destino compartido como esta geopolítica global para contrarrestar los efectos de la geopolítica de la fragmentación
Y entonces Xi Jinping habla de más bien de una aldea global, más que de un sistema internacional fragmentado, ¿no? A grandes rasgos, así podría empezar explicando esto. Si me permites, para subrayar, Eduardo, lo que dices que tiene mucho fondo la definición de la palabra civilización, porque si bien recuerdo, hasta finales del siglo XIX, principios del XX, se consideraba civilización solamente los países europeos, y bueno, por añadidura, Estados Unidos y Canadá, y lo demás no lo consideraban civilizaciones, tenía otro concepto. O sea, hasta ahí llega ese egocentrismo, literal, en que todo lo que fuera de Europa no eran civilizaciones, ¿no? Eran otras culturas, como se le llamaba. Entonces creo que trae mucho fondo lo que tú estás comentando, porque se está hablando ya de algo más participativo de todos los países, sobre todo con un destino común, en el que no se podía seguir viendo, como se hablaba de liberalismo, ¿no? Que era los países del norte son los desarrollados, los del sur son los subdesarrollados. En ese destino común creo que es el énfasis que tú estás percibiendo muy bien. No sé qué opinas, Leonardo. No, la pregunta que tengo para Eduardo es desde esto que ha circulado en los medios y que obviamente depende el medio que lo toma, es el color que le pone a esa situación, digamos, y el matiz. Eh, ¿Cómo has visto esta propuesta en el mundo? ¿Qué has visualizado el eco que ha tenido a nivel mundial este tipo de cuestiones ante un movimiento tan importante como el que ha hecho Xi Jinping? Sí, me parece una muy buena pregunta. Eh, Tal vez todavía sea muy pronto para saber si ha tenido algún tipo de aceptación esta nueva iniciativa, la de la civilización global, ya que todavía incluso se observan resistencias ante la primera iniciativa que China propuso bajo Xi Jinping, que es la iniciativa de la Franja de la Ruta. Es decir, en 2013 se propone la iniciativa de la Franja de la Ruta y empieza un gran esfuerzo de cabildeo diplomático, de visitas a muchos países, de anuncio de inversiones, de disposición y voluntad política, y todavía no llega, o sea, todavía no es global la iniciativa de la Franja de la Ruta, ¿no? A pesar de lo que los chinos digan, porque ellos mencionan que 146 países están unidos en la iniciativa, pero cuando uno revisa los datos, esta adhesión es variada, o sea, es desde la más simbólica, que es la firma del memorándum de entendimiento, hasta la más concreta, como puede ser el caso de Pakistán, que ya ha recibido grandes y cuantiosas inversiones en infraestructura, se ha desarrollado el puerto de Guadar, etcétera. Entonces, debido a ese nivel de diferenciación, la aceptación internacional de la iniciativa de la Franja de la Ruta todavía no es Pero muy amplia. Sí. permíteme esto, Eduardo. Yo creo que es cierto que probablemente esté pasando eso y probablemente es cierto que esto de civilización, el cambio de aldea global es totalmente novedoso, pero sí provoca un cambio cultural, un juego, en el juego de ajedrez, un cambio de cultura y de sensibilización. O sea, lo de la franja de la ruta, si bien cada país y en función a cada interacción va provocando, digamos, más avances o menos, sí es un cambio de esquema, sí es un cambio y de alguna manera hay una muestra y un compromiso muy grande de un grupo no menor de países ante un hecho significativo. Después se canalizará, y digo, esto lo veo desde mi óptica, desde mi análisis, desde el aprendizaje que hacemos todos los días con China, porque no deja de ser un aprendizaje diario por la magnitud de lo que genera. Es esto, ¿no? Este movimiento es una ola que recién comienza y que probablemente, como la política de Estado de China, en 10, 20 años, se vea un resultado más tangible, pero que se tuvo que iniciar con esta piedra fundacional, ¿no? Todo parece ser, pero es un cambio de esquema, es un movimiento que la va a posicionar a China, a mi criterio, en un lugar estratégico y totalmente de liderazgo mundial en los próximos 20 años, con todo lo que está haciendo, está claro, ¿no? Porque Eduardo, o sea, estamos cumpliendo 10 años de que se inició apenas la propuesta como tal. Entonces, sí comparto contigo que es más que nada la intención. Si alguien está ajeno a toda esa estructura y a un acuerdo de libre comercio, pues es México, ya lo has platicado tú, para poner el mejor de los ejemplos. Pero también yo creo que 10 años, por un lado también es mucho lo que se ha hecho, ¿no? Creo que falta más para homologarlo, pero obviamente en 2013 se anunció, no arrancó de forma total, y creo que en 10 años ha sido interesante. ¿Tú cómo ves? Que a mí algo me sorprende, cómo ves los próximos 10 años
en ese rol tan político que está tomando ya China, y por eso creo que no es gratis que esté Xi Jinping en Rusia, de hacer una propuesta de paz, por ejemplo, para Ucrania, cosa que China jamás había metido en ese protagonismo tan particular de Estados Unidos, por decirlo ya directamente, y si lo logra, que hay esperanza que lo logre, pues lo va a poner, como dice Leonardo, en otro esquema. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, un poco a lo mejor conectando con lo que decías tú, Carlos, de el término de civilización y obviamente lo que ahora también nos comparte Leonardo. Es cierto, es decir, cuando Xi Jinping habla de civilización en la iniciativa de la civilización global, está tratando de contrarrestar la narrativa que se inició desde la década de los 90 y que se había normalizado, que es la narrativa huntingtoniana del choque de civilizaciones. Es decir, después de que se desintegra la Unión Soviética y entramos en la era de la unipolaridad, se pensaba, ya no va a haber choque, conflictos, dice Huntington, sí va a haber, pero ahora va a ser entre civilizaciones, y todo el mundo dijo, parece que sí, y se fueron al conflicto civilizacional. Se empezó a ver la construcción del otro negativo frente al yo positivo, y entonces empezaron a distinguirse los mundos occidentales de los islámicos, por ejemplo, de los orientales, de los latinoamericanos. Y entonces Xi Jinping y China vienen y dicen, no, toda la humanidad es una sola civilización y en ese sentido tenemos que comportarnos, ¿no? De ahí un poco a la aldea global y de ahí un poco también la solución política al conflicto en Ucrania. Es decir, para Xi Jinping y para China, la solución al conflicto de Ucrania es considerar la seguridad de todos porque todos estamos en un mismo barco, un poco para resolver el dilema de la seguridad, ya que la geopolítica de la fragmentación desembocaba en el dilema de la seguridad en el sentido de que mi seguridad la tengo que conseguir a expensa del otro. De la inseguridad del otro, claro. De la inseguridad del otro. Y la expansión de la OTAN, pues se hizo casi nunca en diálogo con Rusia. Y Rusia se preguntaba, y bueno, ¿y por qué se están expandiendo tanto? Y rompiendo los acuerdos. Y pasa lo de Ucrania. Entonces dice China, primera cosa es que hay que considerar que la seguridad es integral, indivisible, y en ese sentido a lo mejor sí está sentando, como decía Leonardo, las bases para un liderazgo en la toma de decisiones, en la definición de las agendas que considere al mundo pues como un todo y no como la suma de las partes, por así decirlo. Si me permites, creo que hay un buen análisis comparado con negocios, no es tan inocente como se escucha, pero el gran error de Ford, de Henry Ford, es cuando su modelo T, que solamente era negro, y empezó a salir Chrysler, General Motors, y empezaron a posicionarse en el mercado con coches de otros colores. Le preguntaron a Henry Ford que cuándo iba a empezar a cambiar los colores de su modelo T, que solamente existió negro. Y él dijo que exactamente lo que está pasando ahorita a nivel internacional, dijo, lo pueden pintar del color que quieran siempre y cuando sea negro. Y eso es lo que está pasando con Estados Unidos. Ellos dicen, la civilización y la seguridad es siempre y cuando la vean como la vemos nosotros, si no, no es así. Exactamente, ellos quieren que todos los coches sean modelos T negros, y si algo varía, entonces no funciona. Y sin ir más lejos, por eso les decía que no es inocente, y ya para ir cerrando el tema, Eduardo, pues está avanzando muy bien la propuesta de paz con Ucrania. Y ya claramente la OTAN y Estados Unidos dijeron que lo que venga de China no es aceptable porque viene de ellos. ¿Eso te hace sentido con lo que estás comentando? Sí, totalmente, ¿no? Fueron muy ilustrativas las declaraciones del portavoz, Kirby, que dijo, no vamos a aceptar ningún cese al fuego a Ucrania. ¿Pero por qué? Y se preguntan los chinos, o sea, se supone que ese es un poco parte principal para resolver el asunto, ¿por qué no se va a aceptar el cese al fuego? Es que es bajo las condiciones, como dices, ¿no? Bueno. Así es, tiene que ser el modelo T. ¿Qué nos puedes decir para cerrar el tema y darle el pase a Andrei sobre la visita de Xi Jinping y qué está marcando la pauta en esa aldea global, Eduardo? Sí, pues rápidamente me parece muy importante resaltar los acuerdos a los que llegaron Xi Jinping y Vladimir Putin para empezar a seguir sustanciando lo que ellos denominan como la asociación sin límites. Muy importante, se han firmado acuerdos comerciales como el inicio de otro gasoducto que va a comunicar a Rusia con China y que me parece tiene la intención de reemplazar a Europa como el principal mercado de exportación de gas con el asiático, particularmente con el chino. Entonces,
si no querían que China y Rusia se acercaran por cualquier cuestión ideológica, pues los terminaron acercando, ¿no? Al Así final. es. Fue el mejor caldo de cultivo y eso, si me lo permites para tu próxima participación, es que nos espera en los próximos 10 años, porque esto se está precipitando a un nivel impresionante, ¿no? No sé qué opines, Leonardo, para cerrar. Sí, no, que es increíble cuando uno empieza a ver estos movimientos y lo que va de vuelta va provocando China, digamos, con este gasoducto que nos indica Eduardo, lo que provocaría a nivel mundial, y es un paso sustantivo, pero yo puedo anunciar que voy a hacer un gasoducto, pero China lo tiene la posibilidad, tiene los recursos, Todo. lo va a hacer, lo va a desarrollar. ¿Pero por qué? Nuevamente, desde mi lectura, desde mi humilde lectura, es porque sistemáticamente hace muchos años atrás viene pensando y desarrollando una estrategia que le da continuidad y sostén en pos de este desarrollo. Entonces eso lo hace mucho más sólido que cualquier otro país del globo que realmente no puede tener esa persistencia y ese objetivo tan claro, ¿no? No lo veo en otro lugar. Pero bueno, De acuerdo. realmente nos deja pensando. Por eso está bueno, Carlos, que también la gente nos deje su comentario, ¿no? Es decir, ¿qué opinan de lo que dice Eduardo, de lo que estamos opinando nosotros? Porque nosotros tenemos perspectivas y sería muy bueno que cada uno de los que nos está escuchando o viendo, depende del momento que nos tome, nos vaya dejando comentarios. Así que se lo agradecemos a los que quieran participar. Claro que sí. Eduardo, pues muchas gracias. Como siempre, muy atinado tu comentario. Y me gusta mucho lo que dices, que va de la mano de Elvira Roca, de que la historia no se discute, se sustenta. Y lo mismo que tú dices, aquí no opinamos, aquí lo sustentamos. Muchas gracias, Eduardo. A Gracias, ustedes, Eduardo. muchas gracias. Hasta Hasta la luego. próxima. Vámonos a corte, Leonardo, y regresamos para irnos a Macao con Carlos Marín. Te sigo. Vamos. Regresamos.